Hoy nos metemos de lleno en la ingeniería que hay detrás de las instalaciones de cultivo forzado. Y no hablamos de simples construcciones, hablamos de entornos diseñados hasta el último milímetro para optimizar el crecimiento de las plantas y, por supuesto, maximizar el rendimiento de las cosechas. A ver, la idea clave detrás de estas instalaciones, ya sean invernaderos o viveros, es el control absoluto del ambiente. Lo que se busca es crear un microclima a medida para cada cultivo, pero siempre con un ojo puesto en la balanza. Hay que conseguir el máximo rendimiento agrícola, sí, pero a un coste que sea competitivo. Es una ecuación de precisión que combina biología y, cómo no, economía. Lo que vemos aquí son, en esencia, tres filosofías distintas: el invernadero de vidrio de toda la vida, uno de plástico rígido y otro de plástico flexible. La elección de este material, el de la cubierta, es una de las decisiones de ingeniería más críticas. Es la piel del invernadero, define cómo interactúa el cultivo con el exterior y, al final, condiciona todo lo demás. Bien, para entender cómo funciona todo este sistema, lo vamos a desglosar en sus componentes clave. Empezaremos por el esqueleto, la estructura portante. Seguiremos con la piel, el material de cerramiento. Después veremos las normativas que lo regulan todo, los sistemas para dar calor y, por último, los que sirven para ventilar. Pues vamos a empezar por la base, por los cimientos. La estructura es el armazón que lo sostiene absolutamente todo. De su diseño y material dependen la resistencia y la durabilidad de toda la instalación. Sobre la mesa tenemos 4 materiales principales. La madera, que es la opción más barata, pero claro, su resistencia es más limitada. En el otro extremo, el hormigón. Es súper robusto, pero es tan pesado y voluminoso que puede acabar proyectando sombras sobre el cultivo, lo cual es un problema. El aluminio es una alternativa fantástica, pero bastante más cara. Y por eso, por ese equilibrio perfecto entre resistencia, durabilidad y coste, el estándar de la industria es el acero galvanizado. Vale, ya tenemos el esqueleto. Ahora vamos a ver la piel que lo recubre, el cerramiento. Este material es un elemento absolutamente fundamental. Actúa como un filtro selectivo entre el interior y el exterior, y es el que controla cuánta luz y cuánto calor recibe el cultivo. Básicamente, los materiales de cubierta se dividen en 3 grandes grupos. Por un lado, el vidrio, la opción más clásica, y por otro, 2 alternativas más modernas, los plásticos rígidos y los plásticos flexibles. Vamos a ver las diferencias. Aquí es donde la cosa se pone interesante, en el equilibrio de propiedades. El vidrio es una maravilla. Tiene una transparencia de casi el 90%, no se degrada y, muy importante, retiene muy bien el calor por la noche porque es opaco a la radiación infrarroja. Sus pegas, el peso y el coste, que son elevados. Los plásticos, en cambio, son más ligeros y económicos, pero claro, su rendimiento puede variar con el tiempo y tienden a degradarse. Si nos centramos ahora en los plásticos rígidos, el abanico se abre. Tenemos el poliéster reforzado, que es muy duro pero absorbe radiación ultravioleta, y eso no siempre es bueno para las plantas. El PVC y el metacrilato son muy transparentes, pero el PVC se puede deformar si hace mucho calor. Y todo esto nos lleva al material que, hoy por hoy, ha ganado la partida, el policarbonato. Y aquí está el punto crucial. La razón por la que el policarbonato de placa simple domina el mercado no es solo por su buen rendimiento general, es por un factor de seguridad que es clave. No es inflamable. Esta característica por sí sola lo convierte en la opción preferida para la mayoría de las construcciones nuevas. Pero es que además el policarbonato tiene un as en la manga, el formato alveolar o de doble pared. Al crear estas pequeñas cámaras de aire en su interior, su capacidad de aislamiento térmico se dispara, lo que ayuda a ahorrar muchísimo en calefacción. Y por si fuera poco, su flexibilidad permite hacer diseños más atrevidos, como los techos curvos. Claro, construir un invernadero no es como montar un mueble de IKEA. Es un proyecto de ingeniería serio y, como tal, tiene que cumplir con unas normativas muy estrictas que garanticen la seguridad de la estructura y su durabilidad. En Europa, todo esto se rige por 2 normas fundamentales. La primera, la UNE EN 13031-1, es como la Biblia del diseño y la construcción. Establece cómo hacer un invernadero para que sea estable y resistente. La segunda, la UNE 7629, es más específica. Se centra en cómo calcular el efecto del viento en la estructura. Y esto, en según qué zonas, es un factor absolutamente crítico. Bueno, ya tenemos la estructura y la cubierta. Ahora toca hablar de los sistemas que le dan vida al invernadero. El primero, la calefacción. Que se necesite o no y lo complejo que sea dependerá del clima de la zona y, claro está, del valor que tenga el cultivo. El concepto es bastante sencillo en realidad. Funciona en 2 fases. Primero, una caldera central, que suele quemar gasóleo o gas, genera el calor. Y segundo, ese calor hay que distribuirlo por todo el invernadero. Para eso hay 2 métodos principales, o con un circuito de tuberías de agua caliente o moviendo directamente aire caliente. Y aquí podemos ver perfectamente esos 2 sistemas. A la izquierda, la red de tuberías que distribuye agua caliente.
proporciona un calor más suave, más radiante y constante desde abajo. A la derecha, un aerotermo. Esto es básicamente un calefactor gigante con un ventilador que impulsa aire caliente. Los aerotermos son, de hecho, una de las opciones más utilizadas en España por su eficacia y porque son relativamente fáciles de instalar. Pero ojo, tan importante como saber meter calor es saber cómo sacarlo. En los meses de más calor, un invernadero puede convertirse en un auténtico horno. Por eso los sistemas de ventilación y climatización son absolutamente esenciales para mantener el equilibrio. El método más eficiente, y a menudo el más inteligente, es la ventilación natural. Se basa en un principio de física muy simple. El sol calienta el aire del interior, que al pesar menos, sube. Si tenemos aberturas en el techo, ese aire caliente se escapa y crea una succión que hace entrar aire más fresco del exterior por las ventanas laterales. Es el famoso efecto chimenea, un sistema de refrigeración pasivo y muy eficaz. Y si con la ventilación no es suficiente, existen otras dos estrategias para reducir la cantidad de calor que entra. La primera es el encalado, que es ni más ni menos que pintar la cubierta con un producto blanco que refleja la luz del sol. La segunda es usar mallas de sombreo, que actúan como un parasol gigante sobre el cultivo durante las horas de más calor. Después de ver todas estas piezas del puzzle, la estructura, la cubierta, el control del clima, es inevitable preguntarse ¿cuál es la más importante? Pues la realidad es que el éxito no está en un único elemento, está en la integración perfecta de todos ellos, en que funcionen como un sistema único y cohesionado, para crear ese entorno de cultivo que roza la perfección. En el análisis anterior vimos la estructura de los invernaderos. Ahora vamos a adentrarnos en sus sistemas vitales, en toda esa tecnología que los hace funcionar. Y vamos a empezar por el elemento más esencial de todos, el agua. Empezamos, pues, con las instalaciones de riego. Son el verdadero punto de partida de la nutrición en el invernadero, y es crucial entender las distintas tecnologías que existen para distribuir el agua a los cultivos en un entorno tan controlado. Bien, fundamentalmente se trabaja con tres métodos principales, cada uno con sus aplicaciones específicas, claro. Está el riego por aspersión, que distribuye el agua desde arriba cubriendo grandes superficies. Luego tenemos el riego localizado, que es mucho más preciso, hablamos de goteo o microaspersión. Y por último, la subrrigación, un método muy eficaz en el que el agua se absorbe desde abajo por capilaridad, algo ideal para cultivos en maceta. Pero da igual el método que se elija, la estructura básica de la instalación es prácticamente siempre la misma. Se necesita, por supuesto, una fuente de agua, un cabezal de control que se encarga del bombeo y el filtrado, y finalmente la red de distribución, las tuberías que llevan el agua hasta las plantas. Son tres partes esenciales e interconectadas. Ahora vamos a ver cómo ese simple riego puede evolucionar hasta convertirse en un sistema muy sofisticado para entregar nutrientes. Es aquí donde la tecnología empieza de verdad a optimizar el cultivo de una forma impresionante. Y el concepto clave aquí es la fertirrigación. Se trata de una técnica de altísima eficiencia que consiste básicamente en disolver los fertilizantes directamente en el agua de riego. De esta forma, en lugar de tener dos tareas por separado, se le da a la planta una solución nutritiva completa, ajustada a lo que necesita en cada momento. Ahora bien, aquí es importante entender el balance. Por un lado, las ventajas son enormes. Se optimizan al máximo el agua y los nutrientes, se ahorra muchísima mano de obra en la aplicación de abonos y se ve una mejora real en la calidad y el rendimiento del cultivo. Pero, por otro lado, hay que tener en cuenta que exige una inversión inicial más alta, requiere personal más cualificado para su manejo y un mantenimiento muy riguroso para evitar problemas, como la típica obstrucción de los goteros. En definitiva, es un salto en eficiencia que viene de la mano de una mayor complejidad técnica. Y claro, todo este proceso se gestiona con controladores automáticos. Estos sistemas no funcionan a ciegas, para nada. Utilizan datos que recogen en tiempo real de sensores de pH, de conductividad eléctrica, de radiación solar, y con esa información ajustan con una precisión milimétrica la solución nutritiva que recibe la planta. Y este es un ejemplo perfecto de por qué esa precisión es tan crucial. En cultivos sin suelo, en hidroponía, como este que estamos viendo, la planta depende al 100% de la solución nutritiva que se le está dando. No hay un sustrato que pueda amortiguar errores. Por lo tanto, este nivel de control automatizado no es una opción, es sencillamente una necesidad indispensable. Pasemos ahora al cerebro de la operación, los sistemas que programan y gestionan todo este flujo de agua y de nutrientes. Dispositivos como este programador son el centro de mando. Desde aquí se pueden automatizar todos los ciclos de riego y fertirrigación con una precisión total, ya sea basándose en una programación fija o, como veíamos antes, en los datos que llegan de los sensores. La lógica de cómo funciona es un ciclo bastante sencillo pero muy efectivo.
Primero, recibe datos de los sensores. Segundo, los compara con los parámetros óptimos que hemos definido para ese cultivo. Y tercero, actúa para corregir cualquier desviación, ya sea activando un riego o modificando la mezcla de nutrientes. Recibe, compara y actúa. Claro que tan importante como gestionar todo lo que entra al sistema, el agua y los nutrientes, es manejar las salidas de una forma que sea eficiente y también sostenible. Por eso mismo, una red de drenaje bien diseñada es absolutamente indispensable. Su función es doble. Por un lado, evacúa el exceso de agua para evitar problemas sanitarios en las raíces. Y por otro, y aquí está la clave de la sostenibilidad, la recoge para tratarla y, en el mejor de los casos, reutilizarla en el sistema. Este diagrama lo ilustra perfectamente. Es el concepto de circuito cerrado en su máxima expresión. La solución nutritiva que drena de las plantas no se desperdicia, sino que se recoge, se analiza, se reajusta y se vuelve a inyectar en el sistema. Es la clave para lograr la máxima eficiencia de recursos y la sostenibilidad del cultivo. Pero más allá de la fertirrigación, existen otras técnicas de abonado. Vamos a ver una muy particular, que enriquece el propio aire que respiran las plantas. Hablamos de la fertilización carbónica. Es una técnica de alta tecnología que consiste, ni más ni menos, en aumentar artificialmente la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera del invernadero. El objetivo, potenciar la fotosíntesis y, por lo tanto, el crecimiento y desarrollo de las plantas. Y el dato clave es este. El objetivo es elevar los niveles de CO2 hasta unas 700 partes por millón. Para ponerlo en perspectiva, eso es casi el doble de la concentración que hay de forma natural en la atmósfera. Es un impulso directo y medible para el cultivo. ¿Y cómo se logra este enriquecimiento? Pues principalmente hay dos vías. O bien se libera CO2 líquido puro desde tanques de almacenamiento, o se consigue a través de la combustión controlada de gases, como el gas natural o el propano. Y por último, llegamos a la energía. Nada de esta tecnología que hemos visto funcionaría sin una infraestructura eléctrica que sea robusta, segura y que, por supuesto, la alimente y la proteja. El punto de partida y el mayor desafío al que se enfrenta cualquier instalación eléctrica en este entorno es precisamente este. La elevada humedad que se registra en el interior de los invernaderos es un factor crítico. Todo el diseño debe girar en torno a esta realidad. Para combatir esa humedad, es obligatorio que todo el equipamiento eléctrico tenga un grado de protección IP específico. Este código lo que hace es certificar su nivel de resistencia a la entrada de partículas sólidas, como el polvo, y, lo que es fundamental en este caso, de agua. Una instalación eléctrica segura, por tanto, se tiene que planificar en 3 partes distintas, pero que están interconectadas. Los sistemas de iluminación, por un lado, el propio cableado y las líneas eléctricas, por otro, y finalmente, toda la paramenta, es decir, los cuadros de distribución y los dispositivos de protección. Y todo esto nos lleva a una reflexión final. A medida que estos sistemas de riego, clima y nutrición se interconectan cada vez más y se vuelven más complejos, el próximo gran desafío para los controladores de nueva generación será sin duda encontrar el equilibrio perfecto entre la máxima optimización de los recursos y un consumo energético que sea realmente sostenible. Bueno, pues vamos allá con esta tercera y última parte de nuestro análisis. Nos vamos a meter de lleno en las infraestructuras, que son clave para el almacenaje y la conservación, sin olvidarnos de la silvicultura y, por supuesto, de todos los procesos de mantenimiento que hacen que esto funcione como debe. Empezamos, pues, con el almacenaje. Y es que, claro, de poco sirve tener una cosecha excelente si luego las condiciones de conservación fallan y se echa a perder. El cómo se guarda todo es, vamos, fundamental. Y lo mismo ocurre en la gestión forestal, que también necesita instalaciones muy específicas para ser sostenible y eficiente. A ver, el tema aquí es bastante directo. Aire, humedad y temperatura son los 3 grandes enemigos a controlar. Si alguno de estos factores se descontrola, el producto se degrada. ¿Y qué pasa entonces? Pues que llegan las pérdidas económicas y a veces pueden ser muy serias. Hablamos de problemas como la autooxidación de grasas o la simple pérdida de peso por deshidratación. Al final, todo eso es dinero que se va. Bien, la primera instalación que vamos a ver, los secaderos. El nombre ya nos da una pista, ¿verdad? Su función principal es quitarle el agua a los productos, como los cereales, pero siempre de una forma muy controlada. El objetivo: evitar que aparezcan microorganismos, hongos y todo lo que pueda estropear la cosecha. Así se consigue que el producto conserve todas sus cualidades. Seguimos con los silos y los graneros. Aquí la palabra clave es hermético. Todo tiene que estar sellado a cal y canto. Esto es vital no solo para mantener la calidad del grano o del forraje, sino también para poder aplicar tratamientos con insecticidas de forma segura y, sobre todo, para que no se cuelen roedores. En cuanto a los tipos, pues están los horizontales, tipo zanja, y los verticales, que son torres. La elección suele depender del coste y del espacio disponible. Lógicamente, los verticales aprovechan mucho mejor el terreno.
¿Y qué pasa con toda la maquinaria? Porque en una explotación moderna la inversión en tractores, cosechadoras y demás es enorme. Pues para eso están los almacenes de maquinaria. Son imprescindibles. Normalmente no son construcciones muy complejas, ¿eh? Suelen ser naves metálicas bastante sencillas, con un buen cerramiento y un suelo de hormigón. Lo justo y necesario para proteger esos equipos tan caros del sol, la lluvia y el resto de inclemencias. Ojo que es importante hacer una distinción aquí. Hablemos del enificado. Es un método para conservar forraje, pero la gran diferencia con el ensilado es que se basa en el secado, no en la fermentación. Y esto tiene una ventaja muy clara. El producto se le puede dar a ganado de cualquier edad. Luego, este forraje ya seco se almacena en los llamados seniles, bien protegido de los elementos. Aunque los pillos se jarrean, también pueden estar a nuestro cargo. Ahora pasamos al frío. Para productos como frutas y hortalizas, la conservación en frío es la única opción. Aquí entran las cámaras frigoríficas. Son básicamente espacios súper aislados, construidos con unos paneles especiales que se llaman tipos sándwich, y por dentro tienen un ciclo de refrigeración completo, con su condensador, su evaporador, su compresor, todo un sistema que hace circular un fluido refrigerante para sacar el calor de la cámara y mantener una temperatura baja y constante. No podemos olvidarnos de la gestión de subproductos y residuos. Es un tema fundamental. Y no se trata solo de deshacerse de los desechos, que a veces pueden ser peligrosos, sino que también se abre la puerta a aprovecharlos. Un ejemplo clarísimo es la biomasa. Todos esos restos de podas o de cultivos se pueden quemar en calderas de alta eficiencia que superan el 85% de rendimiento y además con muy bajas emisiones. Damos un salto ahora al ámbito forestal para hablar de los viveros. Son la base de cualquier reforestación y básicamente hay dos sistemas principales para producir planta. Por un lado, a raíz desnuda. Es más barato, sí, pero tiene un riesgo. En el proceso de extracción, el repicado, se pueden dañar las raíces. La otra opción es producir la planta en envase. Cuesta más dinero y es más complicado para el transporte, pero las raíces están protegidas, así que la probabilidad de que la planta agarre bien una vez plantada es mucho mayor. Bueno, hemos visto ya un montón de infraestructuras. Ahora toca hablar de la otra cara de la moneda, cómo mantener todo esto en perfecto estado de revista. Entramos en el mundo del diagnóstico y el mantenimiento. Esta cita lo resume a la perfección. Porque el mantenimiento no es solo arreglar cosas cuando se rompen. ¿Qué va? Es una estrategia proactiva. El objetivo es triple: que las cosas duren más tiempo, que funcionen siempre en condiciones óptimas y, de paso, que sean eficientes energéticamente. Y aquí es fundamental distinguir entre dos enfoques. Por un lado, el mantenimiento preventivo. Como su nombre indica, es para prevenir. Consiste en hacer revisiones programadas, sistemáticas, para adelantarse a los fallos. Por otro lado está el mantenimiento correctivo. Este es el que apaga fuegos, el que actúa cuando la avería ya ha pasado y ha parado la producción. Lógicamente, el primero es mucho más inteligente y rentable. Para que cualquier programa de mantenimiento funcione de verdad, hay un pilar fundamental: registrarlo todo. Y para eso está el diario de mantenimiento. Pensemos en este diario como si fuera el historial médico de la instalación. Aquí se anota absolutamente todo: cada revisión, cada reparación, cada pequeña incidencia. ¿Y para qué sirve esto? Pues porque con el tiempo todos esos datos permiten ver patrones. Si un equipo falla demasiado, el diario lo chiva, y así se puede investigar si hay un problema de fondo que a simple vista no se ve. Eso sí, para que sea útil, el diario tiene que estar completo. No vale con apuntar «se arregló la pieza X». No, hay que registrar las labores preventivas, las correctivas, datos de funcionamiento como temperaturas o consumos, tener archivados los planos, anotar cualquier modificación que se haga y, por supuesto, tener las fichas técnicas de cada equipo. Todo bien documentado. Claro, para poder llevar a cabo todo este mantenimiento, hacen falta las herramientas adecuadas. Y no solo herramientas de reparación, sino también todos los materiales necesarios para la limpieza y la sanidad de las instalaciones. El kit de herramientas es de lo más variado. Podríamos agruparlas en 4 grandes familias. Primero, las herramientas mecánicas de toda la vida: llaves, alicates, destornilladores, lo básico. Luego las de instrumentación, para medir y diagnosticar: polímetros, termómetros, pinzas amperimétricas. Un escalón por encima están las de mantenimiento predictivo, que son más sofisticadas, como un analizador de vibraciones o una cámara termográfica. Y finalmente las herramientas de taller más generales: taladros, sierras, equipos para soldar. Y junto a las herramientas, como decíamos, está la parte de sanidad. Esto es de sentido común, pero hay que insistir. Antes de meter cualquier producto en un almacén, este tiene que estar impecable. Limpieza a fondo, desinfección, control de insectos y de roedores. Esto no es una opción, es una acción preventiva absolutamente crucial para no contaminar el producto y acabar perdiéndolo. Y esto nos lleva a un punto que no es negociable. Es sagrado: la seguridad.
Aquí no hay medias tintas. Todas y cada una de las operaciones de mantenimiento se tienen que hacer siguiendo las normativas de seguridad a rajatabla, para proteger al personal. Una herramienta fundamental para organizar esto es la matriz de evaluación de riesgos. Suena un poco técnico, pero la idea es sencilla. Es un sistema para identificar de forma metódica cada posible riesgo, sea mecánico, químico, eléctrico, y ver qué parte del cuerpo puede verse afectada. A partir de ahí, se determina qué equipo de protección individual, el famoso EPI, es el que se necesita para esa tarea en concreto. Y el resultado de esa evaluación es una lista de EPIs. Hablamos de guantes específicos para cada cosa, pantallas faciales, cascos, protectores para los oídos, botas de seguridad, monos de protección química, arneses para trabajos en altura. En fin, la idea es que para cada riesgo existe un equipo de protección diseñado específicamente para él. Y ya para ir terminando, vamos a echar un vistazo a cómo las nuevas tecnologías están empezando a cambiar por completo la gestión y el mantenimiento de todas estas instalaciones. Una innovación que ya está entre nosotros es, ni más ni menos, que el teléfono móvil. Hoy en día existen sistemas que te envían un SMS de alerta si hay una avería, si se detecta una fuga o si algún parámetro cambia en un equipo. Esto permite una reacción casi inmediata. Es un cambio brutal que hace la gestión mucho más ágil, eficiente y, por supuesto, más segura. Con esto llegamos al final y nos queda una pregunta en el aire, porque la monitorización por SMS es solo la punta del iceberg. La verdadera revolución vendrá de la mano de la automatización avanzada y del análisis masivo de datos. Esto va a cambiar las reglas del juego, permitiendo pasar de un mantenimiento que reacciona a los problemas a uno que los predice. La gran cuestión es cómo y a qué velocidad se van a implementar estos cambios en el sector.